Bueno, ¿cómo va? Uno respondió. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Excelente. No exageres. Todo lo bien que puede ir. Bueno, ya tienen las preguntas hace 2 días, así que ya las hicieron más o menos, las de seminarios. Empecemos por ahí, dale. No nos va a dar el tiempo, así que empecemos rápido. Hagamos como hicimos la otra vez. Me van diciendo a lo que han podido pensar y vamos armando entre todos las respuestas. Buenas noches. En silencio. Ansiedad. Temo que se apague. Ah, pero viste que la tecnología funciona cuando funciona cortando la pantalla, se queda prendido. Bueno, arrancamos. Desesperada con El acufe, no me mate el acufe. Después lo prendemos. Sí, porque sabes. Che, no me dan un carajo de bola. ¿Arrancamos? Bien, pregunta 1, adelante. Escucho por dónde la pensaron y la vamos completando. ¿Alguien la puede leer en voz alta, clara, nítida? Yo la leo. Vamos, en voz alta. Explique el concepto de cliché que elabora Freud en Sobre dinámica de la transferencia. Desarrolle su importancia en relación con la repetición. Muy bien. Escucho. Vamos, hagámoslo dinámico porque vamos a estar hasta las 2 de la mañana acá. ¿Qué han podido ensayar ahí? Dale. Yo puse patio, todo lo que puse. Decí más o menos cómo orientaste la pregunta, en qué parte del texto lo encontraste, cuál es el... Lo de cliché puse lo primero que dice cliché, que es básicamente lo de lo innato, los disfrutes de la infancia, las condiciones de amor que el sujeto entablará. Más o menos eso. Y después también como algo que se repite, como un molde que se puede reimprimir, y que el ser humano adquiere su forma específica para relacionarse en el futuro. Después ya con lo que sería la transferencia, como que repite todo ese cliché con el analista y no, o sea, como que empieza a poner todo el pulsionar patógeno, sus inhibiciones y actitudes inviables de la vida de él, digamos. O sea, obviamente está mejor escrito, pero como para explicarlo. Está bien. ¿Qué más? ¿Con qué más han robustecido eso? A ver, vamos a ordenarnos. Lo que la compañera está diciendo es que del texto se apalancó en la página 97, ¿de acuerdo? Los voy anotando la página, o sea que no tienen la más puta idea de qué estamos hablando. ¿Está bien? Todos los que bajaron con la lapicera a escribir la página no tienen la más puta idea, están en el horno, les quiero avisar. Página 97. No tienen que dormir de acá el sábado del 30 porque no llegan. Si ya anotaste la primera página.
Bueno, en la página 97 lo que la compañera sitúa es la definición, ¿qué tal? Es la definición de cliché, ¿sí? Todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe, en su infancia adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa. Subrayar la palabra amorosa porque eso va a ser lo que le dé cuerpo a la transferencia misma, ¿sí? Y nos va más o menos a situar, quiero hacer un pie de página, esta pregunta, la pregunta 2, la 1, la 2, dejo la de repetición afuera, la 1, la 2, la 7, la 8 y la 9, 1, 2, 7, 8 y 9, se responden desde el mismo conjunto de textos, ¿sí? Este texto está nombrado en la pregunta, con lo cual no tienen que ir a buscar a ningún lado, es sobre dinámica. Eso no quita que puedan hacer uso de alguna definición que haya, sobre todo en la conferencia 27 y 28. Esas dos conferencias las tienen que tener muy masticadas, ¿ok? Porque son dos conferencias que te sirven para responder las 7, la 8 y la 9, y también te sirven de rueda de auxilio para la 1, seguro, para la 2 y la 3, por supuesto, que también está apalancada en la conferencia 28, si no me equivoco. ¿Ok? ¿Estamos ahí en órbita? ¿Están más o menos en órbita? Entonces, lo que decía la compañera, estábamos en la página 97 para ubicarnos. Había hecho un pie de página cuando llegué al ejercicio de su vida amorosa, o sea, para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como para las metas que habrá de fijarse. Esto da por resultado, digamos así, un cliché. De ahí está extraída la pregunta, ¿sí? O la primera parte de la pregunta está extraída de allí, que se repite, y ahí está la segunda parte de la pregunta, que se repite de manera regular en la trayectoria de la vida, ¿sí? En la medida en que lo que consientan las circunstancias exteriores, bla, bla, bla. Página 98, ya estamos ahí. Es en el mismo texto, cuando hablamos de repetición acá, es en el mismo texto que ubica Freud el Agieren, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Eso va a ser importante no solo para la pregunta 1, no solo para la pregunta 1, sino también para la pregunta 3 y 4 es, sí, no, perdón, 4 y 5, ¿correcto? O sea, todo lo que situemos de el Agieren en este texto y en recordar, repetir, reelaborar, te sirve para responder las preguntas con alguna distinción una sobre otra, pero te sirve para responder las preguntas 4 y 5 también. Entonces, repasando, el cliché de la pregunta 1 está en la 97-98 y tenemos en la página 105, ahí bajan y escriben la página, están a la miseria, se los dije, boludearon todas las vacaciones, y en la 105 aparece el concepto de Agieren, ¿sí? Acuérdense que la primera vez que nosotros teníamos noticia de ese Agieren, ¿dónde era? Me están defraudando de una manera. Sí, en Dora. En Dora. Escuchen lo que dice la compañera. En Dora. ¿Y en qué página de Dora? En la 188, decía, cualquier número tiraba. Profe, a la explicación también se le puede como agregar lo de por qué pasa la transferencia, como esto también es bueno por Sí, como decíamos, ¿se acuerdan en el repaso, bueno, en las preguntas de la primera parte? Ustedes pueden hacer una intro, breve, pero una intro al fin, y no deben descuidar lo que la pregunta está requiriendo. Si requiere el cliché, en este caso, es la explicitación del cliché. Si requiere la repetición, tienen que
componer la pregunta con cliché y repetición. Después le pueden poner los firuletes que quieran, que van a ser bienvenidos, tanto en la intro, porque no está preguntando por transferencia acá, va de suyo, pero no están preguntando por transferencia específicamente. Hay otras preguntas que preguntan por transferencia específicamente, y a la que uno también puede ponerle el firulete del cliché. En la página 104 del epílogo de Dora, era donde nos advertía por primera vez Freud que había algo que se ponía en cruz con el recuerdo, ¿sí? Que cuando Dora se va del tratamiento, Freud dice allí en la página 104, de tal modo actuó, y entre paréntesis pone a Guiren, actuó un fragmento esencial de sus recuerdos y fantasías, en lugar de reproducirlo en la cura, es decir, en lugar de reproducirlo en términos de representaciones, había un acto, es decir, que el Aguirre va a quedar sintetizado como en una repetición en acto. Con eso, ustedes terminan de completar la pregunta, lo pueden poner desde la página 104 del epílogo de Dora o de la página 105 de Sobredinámica, ¿sí? En Sobredinámica, ¿dónde está? En la mitad de página, cuando dice, a ver dónde lo corto, quiere actuar a Guiren sus pasiones sin atender a la situación objetiva, el médico quiere constreñirlo a insertar esas mociones de sentimiento en la trama del tratamiento y en la de su biografía, subordinarlas al abordaje cognitivo y discernirlas por su valor psíquico. Esta lucha entre médico y paciente, entre intelecto y vida pulsional, entre discernir y querer actuar, entre comillas lo pone, se desenvuelve casi exclusivamente en torno a los fenómenos transferenciales. Ese fragmentito es el fundamental de esta segunda parte de la pregunta. ¿Está bien? Vamos a la 2. Desarrolle el concepto de transferencia y explique la regla de abstinencia. Bien, acá es donde tienen una paleta de textos mucho más amplia. Pueden empezar tranquilamente por el epílogo de Dora, otra vez, porque es allí donde define mínimamente, no con grandes lujos, pero define mínimamente, ¿se acuerdan? En la página 101, si no me equivoco, 102, 101. En la página 101 del epílogo define qué son las transferencias, reediciones, recreaciones de las mociones y fantasías que a medida que el análisis avanza no pueden menos que despertarse y hacerse conscientes. Pero lo característico de todo el género es la sustitución, subrayado con neón, de una persona anterior por la persona del médico. El cliché. ¿Sí? Por eso decíamos en la primera pregunta que el cliché puede servirnos también para responder por la transferencia en la pregunta 2, que sería un firulete de lujo. Toda una serie de vivencias psíquicas anteriores, el cliché, no es revivida como algo pasado, sino como vínculo actual sobre la persona del médico, con la persona del médico. Esa actualización también ténganla en mente todo el tiempo, porque nos va a servir para responder varias preguntas, sobre todo el conjunto de preguntas 7, 8 y 9 que hablan de la neurosis de transferencia. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque es la actualización de un viejo conflicto. Como lo dice Freud en las conferencias, es el conflicto renovado, el conflicto viejo, el conflicto antiguo, renovado y puesto en términos actuales. Esa es el valor que tiene la actualidad del conflicto. Bien, sigue ahí, no lo voy a leer todo, pero ese es un párrafo fundamental en la 101, que estoy leyendo el último párrafo, y tienen algunos detallecitos más en la página 102 que tampoco lo voy a leer, pero después lo miran. En la 103 también, ¿sí? Me veo obligado a hablar de la transferencia porque solo este factor me permitió, bla, 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 bla. Es el primer párrafo de la 103 también. Nada, se los indico y ustedes después arman la respuesta con eso. La otra pata que tienen para
para responder es la conferencia 27. ¿Sí? En la conferencia 27, la página 402. Puede ser que haya más lugares, ¿eh? Yo estoy situando los lugares más icónicos, pero puede ser que haya muchos más lugares. Pero básicamente estos son los que... En la página 402 ustedes tienen allí el párrafo que se refiere exactamente a la transferencia. ¿Por qué razón? Porque esa conferencia, ¿cómo se llama? La transferencia. La conferencia 27 se llama la transferencia. Y en la página 402, ¿qué dice? La transferencia. Entonces, allí tienen una definición de transferencia en la 402 y, se los digo porque después me lo voy a olvidar, en la página 403 también hace alusión a la repetición, que lo vamos a necesitar para la pregunta 3 y 4, si no me equivoco, o 4 y 5. 4 y 5. Pero ya se los dejo señalado para no ir y volver sobre esas páginas. En la 402 de la conferencia 27 dice así, completa el concepto que veníamos trayendo del epílogo. Dice, llamamos transferencia a este nuevo hecho que tan a regañadientes admitimos. Creemos que se trata de una transferencia de sentimientos sobre la persona del médico, pues no nos parece que la situación de la cura avale el nacimiento de estos últimos. Más bien conjeturamos que toda esa proclividad del afecto viene de otra parte. ¿De qué otra parte? Ahora que ya lo saben. Del cliché. ¿Sí? Por eso también pueden completar esta idea de transferencia, como decíamos hace un ratito, a partir de esa idea del cliché de la página 97 de Sobre dinámica de la transferencia. Otra vez lo que les decía hace un ratito. Hay un conjunto de preguntas que se barren con 2 o 3 textos y con lugares distintivos. Es decir, son 10, 11 preguntas, pero en realidad son 2 o 3. Esa es la verdad. Bien, vamos a... la regla de abstinencia. Esa pregunta también incluye la pregunta por la regla de abstinencia. ¿Dónde está eso? No. A ver. Abran juego. ¿Dónde veíamos el concepto de... En puntualizaciones. Da la página, así todos anotamos. Ya he dejado colegir, dice Freud, en puntualizaciones, que la práctica analítica impone al médico el mandamiento de denegar a la paciente menesterosa, me encanta esa expresión, a la paciente menesterosa de amor, la satisfacción apetecida. 168. No hicieron un carajo, vamos a decirlo en hebreo y en griego antiguo. No hicieron un pomo sobre las preguntas de seminarios. Bien. Ok, la 1 hicieron. Hicimos la 1. No, sí, hicimos todas las preguntas. La 1. Entonces dice, la cura tiene que ser realizada en abstinencia. ¿Sí? Solo que con ello no me refiero a la privación corporal, bla, bla, bla. Hay que dejar subsistir en el enfermo. Todo ese párrafo hasta satisfacción es la definición de abstinencia. ¿Qué es lo que, aparte del párrafo freudiano, sería un golazo que ustedes puedan trabajar allí de respecto del concepto de abstinencia? Es lo que hemos dicho acá en relación a ese concepto de abstinencia, que era no solamente abstenerse de escuchar, porque eso sí está en consejos al médico, de escuchar a partir de las fijaciones propias del analista. No solamente abstenerse de eso, sino también abstenerse de formular cualquier tipo de enunciado moral, de consejo alguno, y sobre todo, lo decíamos, si ustedes lo recuerdan, que lo más complejo, lo más difícil, era no dar sentido. ¿Sí?
cómo formular algo sin dar sentido. Porque el sentido incluye claramente siempre un juicio. Un sentido incluye un significado, con lo cual estamos ahí en el borde de violar la regla de abstinencia. Entonces, a esa definición de la página 168, que ahora le vamos a agregar estas 2 o 3 cositas que decimos, la completan también con lo que dice en la página 169. O sea, cuando lean, si pueden, arranquen de la 167, porque es ahí donde arranca Freud a trabajar la abstinencia, ¿sí? Exactamente en el primer párrafo de la 167. ¿Por qué arranca desde ahí? Porque se hace la pregunta fundamental de qué modo debe comportarse el analista. Página 167. Culmina en la 168-169 con la formulación de la regla de abstinencia. Pero culmina allí. Lo digo también porque hay otra pregunta que pide la regla de abstinencia, que es la número 6. ¿Ven? Vamos barriendo todo, pues no vamos a volver a repetir otra vez en la pregunta 6 todo lo mismo que estamos comentando ahora. ¿Está bien? Gracias. La regla de abstinencia entonces comienza en la página 167 cuando, eso está muy bien poder formularlo de esa manera, ¿no? Cuando Freud se interroga sobre la posición del analista y culmina en la 168 con la formulación de la regla y la completa en la página 169 con el consentimiento a la apetencia amorosa. Consentir la apetencia amorosa de la paciente es entonces tan funesto para el análisis como sofocarla, ¿sí? Ni una cosa ni la otra. El camino del analista es diverso, bla, 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 y vuelve otra vez a decir, con igual firmeza uno se abstendrá de corresponderle, ¿sí? Uno retiene la transferencia, bueno, todo el párrafo hasta gobernarlo, o pueden seguir hasta abajo de todo, hasta de su amor en la página 169, esas 2 o 3 páginas completan. Díganme si se pierden, completan la segunda parte de la pregunta 2 y la tercera parte de la pregunta 6. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo ahí? ¿Algo más de esa pregunta que quisieran agregar? Bueno, vamos a la 3, si les parece. Coméntenme a ver qué han avanzado en la 3. La 3. ¿Está bien la 3? ¿Puede ser? Sí, la 3. La 3. ¿Por qué la transferencia es tanto el motor como el obstáculo de la... Sí, esa es la pregunta. Respondía eso ella, lo mismo respondía. Y sí, la transferencia es motor y obstáculo. ¿Entendés? Y esa era la respuesta. 1. Bueno, ¿qué han podido chusmear de ahí? Yo lo que no entiendo es cómo, o sea, si la primera parte de la pregunta la tenés que relacionar con la, o sea, hay que engancharla con la segunda parte, porque dice que establezca la diferencia entre el psicoanálisis y las terapias cognitivas. Eso lo leí hace poco y es lo de la hipnosis, que es cuando se diferencia. Y Sí. después lo otro explicás nomás lo de la transferencia y el motor y demás, pero Sí. ¿cómo lo digamos? Sí. A ver, bueno, ¿de dónde lo han respondido? Es que no la respondí, No, pero... o sea, claro, respondimos la 1 nada más. Okay. Yo lo haría al revés, o sea, arrancaría Bueno. explicando cómo se separa de las terapias subjetivas, la hipnosis, pasa a la asociación libre y de la asociación libre empieza la retransferencia. Excelente. Ubicanos en qué página está la división entre terapia, la terapia analítica y las prácticas sugestivas. No, se la debo. Así todos anotamos. Están todos marcaditos, pero no. Bueno. La
la conferencia La 28 153. Sí, lo de las terapias. sí. Tenés un punto más. Avisale a tu docente. En la conferencia 28, páginas. ...408, 409 y 410, ¿sí? Vos no leíste un poco. A mí no me vengas a versear. Pero estaba poniendo las páginas. Que se creía que era la quiniela, ¿viste? Tiraba número porque sí. Y en la página 348 la cabeza. Decía. No, 408, 409 y 410. Tomamos la sugerencia de... Yo no me sé ningún nombre, hoy me voy a aprender el tuyo a esta altura del año. ¿Cuál es? Karen. Karen. Tomamos la sugerencia de Karen de invertir la respuesta, es una buena idea. Y responder primero cuál es la diferencia entre las terapias. ¿Y cuál es la diferencia entre las terapias sugestivas y la terapia analítica? Está en esas 3 páginas, ¿se acuerdan? Algo dijimos. No ataca directamente como el problema, sería. No ataca el problema, hace la analogía de la cirugía. Que después vuelve a aparecer el síntoma. Exactamente. Quebrantar la autonomía del enfermo, evitar la terapia como un narcótico, era la habituación a las terapias sugestivas. Profe, Dale. era esto de la teoría del recuerdo, donde en el comercio asociativo de representaciones, mediante la hipnosis, se buscaba que la persona hable de sus recuerdos en este estado como hipnótico y como que se pueda volver a poner un representante reprimido en esa cadena de asociaciones, en lo de más o menos la terapia hipnótica y demás. Sí, y totalmente. Ahora, viste que no preguntas sobre eso igual, porque si no tendrías que ir al primer parcial. Con que aquí pongamos, la primera trabaja como una cosmética, dice Freud allí, y la segunda como una cirugía. Es decir, la primera, me estoy refiriendo a la sugestiva, no ataca al conflicto, la terapia analítica intenta deshacer el conflicto que está en la base del síntoma, la terapia sugestiva intenta simplemente eliminar el síntoma sin atacar sus causas. Por eso no perduraban los resultados, dice Freud por allí, de las terapias sugestivas, porque se disolvía el síntoma y al no atacarse la causa, el síntoma reaparecía en otros lugares, ¿sí? Se desplazaba hacia otros lugares. Todo eso que estamos diciendo está en la página 408, 409, 410 y tomando la sugerencia que hacía Karen, fíjense que en el inicio de la conferencia él hace la distinción entre una terapia y otra a partir del concepto de transferencia. Eso es un puente interesantísimo para responder por qué la transferencia puede ser motor y obstáculo, que ahora lo podemos responder. Les leo, para que se ubiquen, es el primer párrafo de la conferencia 28, página 408. Ya que admitimos nuestra influencia se basa esencialmente en la transferencia. Ahí si tienen, denme bola con esto, si tienen la conferencia 27 y 28, ahí sacan una guitarra de lujo para responder esa parte, ¿ok? No solamente pueden responder por qué las terapias sugestivas, y por qué la terapia analítica, sino esta idea de que la transferencia articula la respuesta por la diferencia entre las sugestivas y las analíticas y la transferencia puede convertirse en otro obstáculo, es por la vía del amor de transferencia, ¿sí? Y esas dos conferencias todo el tiempo les sirve para eso, Se basa esencialmente en la transferencia. ¿Se acuerdan cuando, lo pueden anotar al costadito, cuando decíamos que la transferencia era el campo de batalla? Lo repite 7 veces en cada una de estas conferencias, un poco exagerado, más o menos. ¿Sí? Campo de batalla, el campo de batalla. Es el lugar en donde, que es el amor de transferencia, donde es posible disputar, ¿se acuerdan como lo decíamos con la conferencia 26?
es el lugar donde es posible disputar libido al síntoma. Me voy un poquito de tema, pero es para que se entienda por dónde pueden enganchar la respuesta de esta pregunta como de las 7, 8 y 9 que siguen. En una de esas conferencias, no me acuerdo si es en la 28 por ahí, en la 28, perdón, sí, en la 28, Freud se pregunta de dónde saca la libido, dónde sale la libido que se va a transferir al analista. ¿De dónde la saca? Del síntoma. Un punto, le decís a tu ayudante, del síntoma. Esa satisfacción pulsional que él ya ubica en el síntoma, por eso se convierte en un campo de batalla. Ahora no lo entiende, después de las conferencias uno entiende que aquello que decíamos campo de batalla no era otra cosa que la transferencia del cliché, el armado del campo de batalla, donde el analista disputa libido al síntoma. ¿Sí? Tenía ganas de comentarles eso porque nos va a servir para, sobre todo para las preguntas 7, 8 y 9. Bueno, en la conferencia 28 entonces situábamos esas páginas, y también en la conferencia 27 tienen otro lugar donde responderlas, que es en la página 392, 393. Donde él se pregunta, en la 392 exactamente, dónde hay espacio para una intervención terapéutica. ¿Sí? Está hablando de la intervención en el análisis. Luego, motor y obstáculo se desprende de esta transferencia que funciona como motor en la medida en que facilita, estimula la asociación libre, y se convertirá en motor cada vez que se detiene la asociación libre, y por lo tanto se sitúa, ¿cuál es el concepto que está ahí, que también venimos laburando con todos estos textos, que estaría en el núcleo de esa detención, que sería el obstáculo para la cura? Un poco más. La resistencia. ¿Sí? Exactamente eso lo van a tener en la página 102, 103 del... sobre dinámica de la transferencia. Así, en la cura analítica se nos aparece siempre, en un primer momento, solo como el arma más poderosa de la resistencia. ¿Sí? Cada vez que se detiene la asociación, estamos en presencia de la resistencia, al igual que allá a lo lejos, cuando hablábamos del núcleo patógeno y la resistencia en la medida en que, ¿se acuerdan? Ese vector iba del exterior radialmente hacia el núcleo. ¿Sí? Operaba una fuerza inversamente proporcional, que era la resistencia del núcleo patógeno a ser capturado, metabolizado por las representaciones, o por los hilos lógicos, o como lo pensaban en aquella época. Avanzamos. Pregunta 4. 4 y 5 vamos a juntarlas, si les parece. Coméntenme por dónde han andado y avanzamos. No, pero dijiste lo del obstáculo para la cura. El obstáculo a la resistencia. Ah. ¿Sí? Y es de la página recién. Coméntenme dónde han andado, si es que han andado, por la pregunta 4 o 5. ¿No?
La pregunta 4 dice, basándose en el texto recordar, repetir y reelaborar, describa y diferencie los dos grupos de procesos psíquicos. ¿Es lo de representación primaria y secundaria? Es lo de fantasía. Vamos, les leo la pregunta otra vez. Basándose en el texto recordar, repetir y reelaborar, describe y diferencie los dos grupos de procesos psíquicos que se ponen en juego en el tratamiento psicoanalítico. Explique el Aguirre en transferencia. No es uno que no puede verbalizar, o sea, cuando podés traer al consciente el recuerdo que es patógeno y el otro sería la repetición, cuando uno no es consciente, pero está repitiendo ese trauma con el analista. ¿Tal vez son los dos grupos? Estoy loca. No, bueno, no se excluye. Tenés una idea, ahora lo vamos a situar, pero tenés una sospecha. Sí, muy bien, tenés un punto. Vamos a la 3 primero, no, la 4 es esta. La 4. Bueno, el texto obviamente es recordar, repetir, reelaborar. Como bien dice el compañero, estamos en la página 151, 152. En la página 150, exactamente, en el último párrafo, dice los otros grupos de procesos psíquicos. ¿Habrán sacado de ahí la pregunta? Los otros grupos de procesos psíquicos, como actos puramente internos, uno puede oponer a las impresiones y vivencias. Ahí está la oposición que la compañera sospechaba. La oposición es ¿a qué? La oposición es a fantasías, procesos de referimiento, recuerdos, mociones de sentimiento, etc. Todo ese párrafo hay que leerlo. Deben ser considerados separadamente, por eso son dos grupos. Uno es el grupo que viene trabajando desde 1900 en relación a la teoría del recuerdo, 1900. Y acá estamos en 1912, 13, por ahí. Acá es la teoría del recuerdo y acá la repetición. Aquí la técnica era hacer recordar y aquí la técnica vira a hacer repetir. Y ahí entra el Aguirre. Este es el Aguirre, sí. La técnica cambia porque cambia la concepción. Antes de aquí, en 1900, solo teníamos una teoría del recuerdo. La rememoración, ¿se acuerdan? La rememoración era el objetivo. Rememorar implicaba recuperar esa representación que se había desprendido del comercio asociativo y había que recuperarla para devolverla, ensanchando la conciencia, ¿se acuerdan? Lo decía con esas palabras, ensanchando la conciencia al comercio asociativo. Una vez que se devolvía al comercio asociativo, el síntoma se disolvía. ¿Sí? El síntoma estaba pensado en ese momento, esto lo ven en prácticos, sobre todo estaba pensado como una representación que cae bajo la barrera de la represión, bajo la línea de la represión. Era una representación. Y esta era la idea del síntoma, era esta. Esa es la idea del síntoma que se corresponde con este momento. Y él dice ahora, esta rememoración no ha sido suficiente, ¿no?, para disolver los nuevos síntomas que se presentan en la clínica. Como siempre les rompo los quinotos, esto no lo inventa, no lo saca de un florero. La clínica le impone nuevos síntomas, frente a lo cual la teoría del recuerdo, la rememoración y por lo tanto la interpretación tal como la entiende en este momento, no deshace el síntoma y el síntoma persiste. Era ser consciente. Claro, acá está en esa tónica, ¿sí?, de hacer consciente lo inconsciente, y de hecho los historiales que nosotros vimos, o el historial, por ahora se ve uno solo, el historial de Elizabeth era más o menos eso. El momento de mayor éxito del tratamiento era, ¿se acuerdan?, cuando
Freud invita a asociar y ella va asociando, va en ese, pero en el momento del tercer momento sí aparece un alivio, y era porque, bueno, Freud la interpreta y el síntoma se deshace, se eleva al ensanchamiento de la conciencia que ella apetecía a su cuñado, bla, bla, bla. Freud interpreta eso, la representación, y el síntoma se deshace. Ahora, cuando Freud a la clínica le presenta una nueva sintomatología, una nueva complejidad, la hipótesis ya deja de ser esta. Es decir, por eso ahí tienen otra pregunta que está, la número 5. ¿Por qué el Aguirre es un límite de la interpretación? Con mirar el cuadro se dan cuenta. Si este es el Aguirre, si acá está el Aguirre, la interpretación te queda de este lado porque está vinculada a la rememoración. Esta repetición es un obstáculo. Estoy respondiendo a la otra pregunta. ¿Sí? Es un límite. Es decir, un paciente puede recordar. Ahora, ese recuerdo no diluye el síntoma, porque ya el síntoma no está pensado de esta manera. ¿Se entiende? Cambia la concepción del síntoma acá, que es la segunda parte donde ustedes tienen ahora el síntoma ya entendido como una satisfacción sustitutiva. Entonces no es solamente una cara representacional, como era acá. ¿Me siguen? Aquí el síntoma conlleva las dos dimensiones, la cara representacional y la cara pulsional. Miren el año en el que estamos ahí de la pulsión. Entonces el síntoma vira, esto lo ven en práctico, en conferencia 23 es esto. ¿Sí? Entonces el síntoma vira a una nueva concepción. Vieron que en prácticos hacemos hincapié mucho en cómo va concibiendo el síntoma y por ende cómo van cambiando las prácticas y la técnica terapéutica para disolver ese síntoma. Ya no alcanza con la teoría del recuerdo, ya no alcanza con rememorar, porque hay algo en el síntoma que se resiste a esa rememoración y es exactamente esto lo que se resiste. Este es el núcleo de esa repetición. ¿Sí? Hay algo que escapa a la colonización de la palabra, hay algo que escapa a la metabolización de la palabra. Eso que escapa a la metabolización de la palabra y que es puesto en ese texto me refiero a recordar, repetir, reelaborar, a veces lo dice como fragmento de vida real, así tiene una manera de expresarlo que encuentra ahí en esa época, para tratar de expresar cómo es el otro grupo de procesos psíquicos. Un grupo de procesos psíquicos es este, pero ahora se opone otro grupo de procesos psíquicos que es este. ¿Sí? Lo leíamos recién con todas las letras. Actos puramente internos, a esto se refiere, que uno puede oponer a todo el resto. Deben ser considerados separadamente en su relación con el olvidar y el recordar. Acuérdense que acá viene todo el festival de comillas, porque no es un recordar en este sentido. Si no, no le hubiera puesto comillas. En el original está con comillas. ¿Sí? No es que el traductor pone comillas porque se le ocurre. Aquí sucede con particular frecuencia que se recuerde algo que nunca pudo ser olvidado, también con comillas. Esto. Pero ese recordar ya no es un recordar en el sentido del recordar como recuperación de un representante que se había perdido. Ese recordar ahora es en acto, ¿no? Aquí es actuar las fantasías. Es actuar. Es actuar. Es el actuar puro que habíamos visto en la salida de Dora del tratamiento. ¿Sí? Es el acto sin ningún tipo de representante asociado. Es un acto. Es un actuar. Por eso la nueva técnica, en la misma página, 151, por eso la nueva técnica dice, estoy leyendo, si nos atenemos al signo distintivo de esta técnica respecto del tipo anterior, es decir, del hacer recordar, no lo dice, pero es eso, podemos decir que el analizado no recuerda en general nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa.
no lo reproduce como recuerdo, que es este núcleo del síntoma, no lo reproduce como recuerdo. Esto no tiene un recuerdo, una representación asociada, sino como acción. Lo repite sin saber desde luego que lo hace. Entonces, volvemos a leer la pregunta, a ver si estamos en la pista. Basándonos en el texto, bla, 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 describe y diferencia los dos procesos psíquicos. Estos dos, ¿sí? Tienen que encolumnar esos dos procesos psíquicos que se ponen en juego en el tratamiento. Antes se ponía solo ¿se acuerdan? Interpretación de los sueños es esto, nada más. Se agrega ahora este nuevo. Y cuando ahora, no sé, la semana que viene, en teóricos, empiezan a ver qué se agrega a esto, que es más allá del principio de placer, donde la repetición va a tomar otro sesgo asociado a la pulsión de muerte. ¿Sí? Nada, simplemente para que vean que es una serie epistémica que se va complejizando porque se complejiza el síntoma, no porque se le ocurre a él complejizar la teoría per se. Se complica el síntoma. Por eso los referentes, me sirve para la última pregunta del hombre de las ratas. El referente, más allá del principio de placer, son esos tres, que es una pregunta de teóricos, ¿no? Creo. La pregunta 9, no. Sí, la pregunta 9 de teóricos es esta. Desarrolle los tres antecedentes que Freud ubica como referentes del más allá del principio de placer. Esos tres referentes, como son el sueño de las neurosis traumáticas, el Fordá y la compulsión de repetición, indican en el síntoma aquello que remite a la pulsión de muerte, en la medida en que no hay manera de que eso se pueda metabolizar con la palabra. ¿Sí? Es la dimensión de la pulsión, pero ya no de la pulsión como venía siendo hasta aquí, es de la pulsión de muerte. Es decir, es la dimensión ya no solo de la satisfacción pulsional, sino de una satisfacción pulsional, que lo van a ver en 5 minutos más, de índole masoquista. ¿Sí? Es esa vertiente del síntoma que él pesca en esos tres referentes que componen esa dimensión casi autotortuosa del síntoma. No repite el nieto, ¿no? repite el for, sino que repite lo o, es decir, repite lo más penoso, que es la partida de la madre. El sueño no representa ¿se acuerdan cómo lo era en esta época la realización del deseo? Ya el sueño no representa un deseo realizado o un deseo a realizarse, sino que ahora el sueño representa ese hueco que conduce al despertar, que te despierta. Entonces Freud, ubicado ya en ese punto, miren si no se ha complejizado esta idea de síntoma. Se ha complejizado 2 veces ya. No solamente que ahora el síntoma incluye, a esta altura, el síntoma incluye la satisfacción sustitutiva, sino que ahora esa satisfacción sustitutiva tiene toda la pregnancia de la dimensión sufriente, autotortuosa, llámenle como quieran. Freud va a decir claramente que se trata de una dimensión masoquista. Pero bueno, esa es lo que viene después de esto, pero se los nombro para que vean que esto se sigue complejizando. Vieron que me obsesiona esa idea, no que se crea que esto es una complejidad teórica epistémica, es una complejidad que se deriva de la complejidad clínica. Es lo único que nos interesa, cómo se compone el síntoma en nuestra clínica y cuál es la teoría que podría corresponderse como hipótesis mayor para tratar de entender cómo se compone ese síntoma y por ende recrear una terapéutica para atacar el síntoma. Es lo único que nos interesa a los analistas, hoy y hace 100 y pico de años. Lo que nos interesa es ver cómo se conjuga esa repetición comandada por la pulsión de muerte y cuál es la posición del analista frente a eso. ¿Me puedo hacer una consulta? Sí. Ayer le pregunté al profesor si había satisfacción en el más allá del principio del placer y me dijo que no. Y me confundí porque no se supone que hay satisfacción. Si satisfacción es
Sí, si satisfacción para nosotros es placer en el dolor, ergo, Sí, es así, total. es así. Esa es la dimensión sintomática que Freud pesca más allá del principio de placer, que todavía no está acá. ¿Sí? La vez que viene, cuando nos veamos o avancemos, ya ustedes van a haber avanzado en teóricos con más allá del principio y habrán tenido esa idea, o ya la tienen, esa idea de los tres referentes como el punto clínico de satisfacción en el dolor, o sea, de placer en el dolor. Claro, eso Esa es la mismo- ecuación. eso mismo le Ese planteé. síntoma conlleva un placer en el dolor. ¿Sí? Si satisfacción se homologa al principio de placer, no. Si satisfacción se homologa a placer en el dolor, sí. Por eso es una satisfacción paradojal. ¿Sí? Porque encuentra placer allí donde... Pero bueno, es un poco el capítulo que sigue. Pero lo decíamos a raíz de que tranquilamente, esto lo pueden volcar en la pregunta que se los ofrezca, esta idea de que esta complejidad y este viraje que va haciendo Freud en relación a la concepción del síntoma responde a su clínica, a ninguna otra cosa. No es una cuestión filosófica, no es una cuestión estrictamente epistémica ni teórica, es una cuestión clínica que le preocupa, que nos preocupa, y que apunta no solamente a entender cómo se compone el síntoma. Yo lo decía la otra vez, no sé si en este espacio, digo este pie de página y avanzó. Creo que en el seminario de los martes. Yo decía que más allá también se puede pensar como un más acá, para que se entienda. Porque cuando uno pone el principio de placer acá, en realidad hay un más acá del principio de placer en términos espaciales, ¿no? Porque uno lo piensa que como si estuviera después. Hay un más acá del principio de placer, para lo cual el principio de placer intenta hacer algo con eso. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque nos va a servir también para responder la pregunta del hombre de las ratas. Esto que está aquí, esta incógnita que está aquí, que es el núcleo de la pulsión de muerte, es lo que va a intentar en la última pregunta de seminarios, preguntar cómo es, qué hace el analista con eso. ¿Qué hace el analista con esto? ¿Cómo es el accionar de un analista con esto? Por eso esa pregunta está basada en la construcción. No se les va a pedir más que simplemente sitúen que la construcción es una maniobra del analista para ir a ese punto donde se repite en acto, ya no solamente la dimensión esta de la repetición en acto común y silvestre, sino que esta repetición, valga la redundancia, repite fragmentos de vida real, como dice ahí en el texto. ¿Sí? Que sería esta parte. No se las quiero complicar más, simplemente para que tengamos la orientación en que la última pregunta de seminarios necesitamos un poquito este aparatejo para responder por qué interesa que uno piense en qué se hace con eso. Porque esto es universal, si querés. ¿Sí? Ese núcleo, ese más acá del principio de placer, esa dimensión es absolutamente universal. Es decir, que es con lo que todo neurótico se debe topar, con lo que todos nosotros nos hemos topado. Ahora, esa dimensión del trauma es una dimensión traumática, ¿ok? Es la nueva dimensión del trauma. Ese trauma encuentra su metabolización, su posibilidad de metabolizarse, su posibilidad de hacer algo con eso en el principio de placer o en la novela que cada uno se arma. ¿Sí? El Edipo es eso. Cuando ustedes empiecen a ver el Edipo en teórico, van a ver que el Edipo es un intento de responder novelescamente a ese trauma que está situado allí en relación a la pulsión de muerte. Pero no nos adelantemos, simplemente lo que quiero señalar es que la última pregunta de seminario intenta decir qué hace el analista con esto. Porque con esto es la novela. Esto es la novela, la novelita. Mi mamá, mi papá, mi hermanito, yo, mami, es una novelita. La novelita recubre esa dimensión traumática. ¿Sí? La dimensión traumática que no tiene palabra. El otro día me preguntaban en el seminario si se podía homologar a la vivencia, alguna de las vivencias. Si se pudiera homologar alguna es la vivencia del dolor. Pero ya Freud ha superado esa idea de pensarlo míticamente. Ahora lo piensa teóricamente con la pulsión de muerte. ¿Sí? Simplemente eso. No quiero
ahondar más en eso para que nos quede tiempo. Pero me pescan más o menos por dónde va la... Bueno, profesor, ¿Qué hice? se va a sentar arriba. Todo Y está malo. mojado. Todo malo. Sí, como que La pulsión de muerte está por todos lados. Cuando vos sabés que viene el examen en 7 días y no estudiás, ¿qué no es? Si pulsión de muerte no es eso. No es que, a ver, yo lo decía también el otro día en el seminario, olvídate de creer que la pulsión de muerte tiene que ver con la muerte. No, es en el tiro en el pie que te das cuando no lees un carajo y lo tenés a 7 días el examen. Eso es pulsión de muerte también. Mamá, te la mandé. Andá, analista, ahora a llorar. Pregunta 6. ¿Qué hora es? Pregunta 6. ¿Está bien 4 y 5? ¿Se entiende por qué tuvimos que armar todo este aparatejo para responder 4 y 5? Las páginas son esas que nombraba el compañero, 150, 151, 152 que leí. Sí, de la 150 a la 153, todo eso responde a las dos preguntas. Fundamente por qué el Aguirre supone un límite a la interpretación y al psicoanálisis como rememoración, que era esto, el psicoanálisis anterior, a recordar, repetir. Pregunta 6. Bueno, la pregunta 6 tienen para hacerse una fiesta porque desde varios lugares se puede responder. Yo elegí algunos, no quiere decir que sea totalmente exhaustiva la respuesta. La pregunta dice, desarrolle los conceptos asociación libre por parte del paciente y el par conceptual, atención, parejamente flotante y regla de abstinencia del lado del analista. Si empezamos al revés, ya regla de abstinencia habíamos dado todos los lugares, página 168, 169, no me acuerdo, de nuevas puntualizaciones, ¿era eso, creo? Sí. Es decir, que ahí teníamos todo lo que tiene que ver con la regla de abstinencia, eso queda del lado del analista, pero también queda del lado del analista algo que está absolutamente asociado a la regla de abstinencia y que uno podría pensar que es lo que posibilita que el analista se abstenga y que es aquello que está en la base de la atención parejamente flotante. Exactamente lo van a ubicar en la página 111, eso es consejos al médico. En la página 111 dice allí, no querer fijarse de fijación, en nada en particular y en prestar a todo cuanto uno escucha la misma atención parejamente flotante. Es decir, que todo lo que dice el paciente se escucha con la misma tonalidad, con la misma atención parejamente flotante. ¿Qué es lo que posibilita que la atención sea parejamente flotante? Exactamente. Lo acaba de decir el compañero, ya tiene 2 puntos adentro. La purificación psicoanalítica que él ubica en la página 115. ¿Sí? Es decir, para que uno pueda escuchar, vamos a decirlo en criollo, en barrio, en el bar de la esquina, para que uno pueda escuchar y su historia propia y sus propios complejos no afecten lo que escuche, tiene que tener una, purificación, dicho en los términos que nos convocan, es el análisis mismo. ¿Sí? Uno se analiza para que sus complejos queden en stand-by a la hora de escuchar, porque si no, esos mismos complejos harían que uno se fije, de fijación, en aquello que el paciente dice y resuena a uno. Lo hemos dicho acá con la charla de amigos, es eso. El amigo, claro, el amigo te escucha desde tu historia
no es para desromantizar la charla con el amigo, está buenísimo, pero hacelo con alcohol porque si no es un embole. El amigo te escucha desde su propia biografía. Entonces, no, escucha lo que resuena de vos en su propia biografía. Es decir, que es medio una farsa. La charla con el amigo, si no le pones un poco de cerveza, es un embole que él se escucha a sí mismo en los dichos tuyos. Ya está, se desromantizó. ¿Pero para qué estudias psicología? Para desromantizar. Yo prefiero leer un Borracho sí se puede bancar, pero es eso. Acá, por eso hablar con un analista no es lo mismo que hablar con un amigo, mucho menos borracho. Esto después en las grabaciones, el que no tacha esta parte. Vieron que ahora están en los audios, ahora están un poquito picantes, ¿no? Pero no estamos hablando de coimas, no estamos hablando de ningún vuelto, ¿ok? Bueno, la purificación, que estaba en la página 115, como recién ubicábamos, decía, para ello no basta más bien que se haya sometido a una purificación psicoanalítica y tomado noticias de sus propios complejos que pudieran perturbarlo para aprehender lo que el analizado le ofrece. Es decir, que en la base de la atención parejamente flotante está el análisis de lo propio analista. Sin análisis del propio analista hay una escucha de amiguito o de amiguita. En la página 112, yo lo leería al revés, primero leo la 115 y después leería la 112, dice: tan pronto como uno tensa adrede su atención hasta cierto nivel, empieza también a escoger entre el material ofrecido, uno fija, lo pone después en el original, un fragmento con particular relieve, elimina en cambio otro, y en esa selección obedece a sus propias expectativas. Eso sería un amigo. Ahí puedes poner lo de no tomar nota, ¿no? Claro, por ejemplo, que está en la página 113, ¿no? El ejemplo podría ser, no te lo pide acá, pero podría tranquilamente, si te da, ¿sí? Sus propias expectativas o inclinaciones. Por eso, justamente es lícito, si en la selección uno sigue sus expectativas, corre el riesgo de no hallar nunca más de lo que ya sabe. Bien. Regla de abstinencia ya lo dijimos. Asociación libre pueden encontrarla en varios lugares. En la 115, por ejemplo, hay algo. En la 115 de este mismo texto, ¿no? De consejos, ¿es? Sí. En la 115 de consejos hay algo. En la primera página, no me acuerdo ahora, pero en la primera página del punto G del hombre de las ratas también hay algo. Es decir, es simplemente la formulación de la regla de asociación libre, ¿no? Diga todo lo que se le ocurra, sin censura, ¿no? La regla analítica fundamental instituida para el analizado, todo eso lo dice en la página 115. Sin sustituir por una censura propia la selección que el enfermo resignó, toda esa parte antes de la purificación podría ser la asociación libre. También, una más doy nada más, en sobreiniciación del tratamiento, en la 135 también tienen un recorte allí de la asociación libre. Viene de la página 134, donde dice esa frase que se pueden tatuar si quieren: no hay en la vida nada más costoso que la enfermedad y la estupidez. ¿Sí? Cuando su analista les aumenta los honorarios y uno se va puteando, hay que recordar esa frase. Bien. 135, sí, sobre todo 136, al principio de la 136. Dígalo a pesar de ella, hacerlo más sabrá, comprenderá. Bueno, toda la cuestión de la asociación libre está allí, en esos tres. Vamos entonces a las 7.
No, me estás jodiendo. ¿Llegaste después? Ah, perdón, estás perdonado. ¿Se lo pasan? ¿Los compañeros se lo pasan? Dale, gracias. Sí, dijimos las páginas, todo. Le dedicamos un tiempo en la pregunta número 2. Viste que en la pregunta 2 dice, desarrolle el concepto de transferencia, explique la regla de abstinencia. Ahí desarrollamos todo lo que había de regla de abstinencia. Así que cuando lo dijimos, advertimos que lo íbamos a usar en la pregunta 6. Pregunta 7. Voy rápido porque nos quedan 15 minutos, más o menos, y nos faltan 4 o 5. Explique la siguiente afirmación freudiana y sus alcances en la cura. Ya no se está tratando con la enfermedad anterior del paciente, sino con una neurosis recién creada y recreada que sustituye a la primera. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hace un rato yo les decía lo de lo actual, que estaba allí en un texto que andaba dando vuelta a lo actual, cómo era una actualización? Eran viejos conflictos. En realidad les citaba una parte de la conferencia 28, que está, me parece que la tienen que tener en mente todo el tiempo, cuando decíamos de dónde extrae la libido está en el síntoma. Bien, es una frase textual. ¿De dónde es? Se rifan 2 puntos. ¿De dónde es la frase? Pregunta 7, ¿de dónde es esa frase? No, listo, tachada. No participa del concurso. ¿Dónde está? Yo la había tomado con 2. ¿Puede ser? ¿Cómo? Sobre dinámica de la transferencia. Por Dios. Había usado 27. La página. ¿Qué pegas? Una conferencia. Hay 2 conferencias, tienes paresinones, le pegaron seguro. ¿Qué página es de la conferencia 27? ¿Eh? Ahí está, acreditate un punto. ¿Cómo no? ...404 de la... de la conferencia 27. Exactamente, lo voy a leer un poco más arriba de cómo viene, ¿sí? Porque eso arranca, ya nos está. Bien, un poco más arriba dice, la transferencia ha cobrado vuelo hasta esta significación. Voy más arriba incluso. ¿Por qué? Porque nos va a servir para responder la pregunta que sigue también. ¿Ok? Dice, no olvidemos en efecto que la enfermedad del paciente a quien tomamos bajo análisis no es algo terminado, congelado, sino que sigue creciendo y su desarrollo prosigue como el de un ser viviente. La iniciación del tratamiento no pone fin a ese desarrollo, pero cuando la cura se ha apoderado del enfermo, sucede que toda producción de nueva enfermedad, y ahí la pregunta 8 está ahí nomás, ¿sí? Vamos a responder la 7 y la 8. Producción de nueva enfermedad, cada vez que dice, pie de página, cada vez que dice nueva enfermedad, neurosis artificial, neurosis recreada, neurosis neoproducida, neurosis de transferencia, está diciendo lo mismo. ¿Correcto? Entonces aquí está hablando de nueva enfermedad, que también podríamos agregarlo al listado. Nueva enfermedad. Nueva enfermedad es la neurosis de transferencia. Es decir, es el síntoma puesto en forma una vez que el cliché se ha transferido a la persona del analista. Lo podríamos pensar de esa manera si quieren. Es decir, que ahí hay una nueva enfermedad. La nueva enfermedad está creado, como lo decíamos hoy temprano, el campo de batalla donde el analista disputará la libido a ese síntoma. Toda la producción de nueva de la enfermedad se concentra en un único lugar, a saber, la relación con el médico. Transferencia, hecho y derecho. Y ahora sí, la transferencia es comparable así a la capa de crecimiento celular situada, bla, 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 de la que surge la nueva formación de tejidos, bla, bla, bla. Pero cuando la transferencia ha cobrado vuelo hasta esta significación,
el trabajo con los recuerdos del enfermo queda muy relegado. Y arranca el párrafo fundamental de la pregunta. ¿No es entonces incorrecto decir que, arranca la pregunta, ya no se está tratando con la enfermedad anterior del paciente, sino con una neurosis recién creada y recreada, que sustituye a la primera? Esa es la cita textual de la pregunta 7. Explique dicha afirmación. Lo que hay que explicar de eso es lo que estamos tratando de armar. La neurosis a secas, podríamos decir, o el síntoma a secas, en el que está la libido, necesita de una transferencia al analista para crear ese campo de batalla. Por eso decíamos hoy que pueden incluir tranquilamente sobre dinámica de la transferencia para contestar esto también. La pueden engordar a la respuesta con ese texto. Y lo que está en la base de esta pregunta es ¿qué significa esta nueva enfermedad? ¿Sí? ¿Cómo es esta nueva enfermedad? Esta nueva enfermedad incluye la libido que se transfiere al analista. La única manera posible, lo vamos a saber en la pregunta 28, pero también lo pueden agregar acá, es la única manera posible de disputar libido al síntoma y es la única manera posible de conducir un síntoma hacia su cura en este momento. ¿Por qué digo esto? Y se pisa con la pregunta que sigue. Pueden armar, porque les va a tocar una de estas preguntas, no es que le van a tocar las dos. Entonces arman una respuesta conjunta. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que explican la frase de que la enfermedad anterior ahora se convierte en una neurosis recién creada por influjo de la transferencia, porque la libido se transfiere en forma de cliché al analista, porque se crea un nuevo campo de batalla, porque se disputa la libido del síntoma, agréguenle todo lo que quieran, aparte de todo eso, esta transferencia, el horizonte de la cura está pensada en ser desmontada, para que la libido regrese a los objetos de la vida. Alguien concentrado, lo decíamos la vez pasada, ¿no? Alguien cuya libido está concentrado en el síntoma, poco puede hacer con la producción y el amor. ¿No? Lo decía así, yo empezaba la conferencia del final y les decía como una especie de enunciado freudiano de lo que significaría alguien curado, entre comillas, alguien cuya libido está disponible para la creación y el amor. Si la libido que se dispone para la creación y el amor está concentrada en el sufrimiento del síntoma, no hay posibilidades ni de crear ni de amar. Entonces él dice, esa libido que está concentrada en el síntoma, y ahí pueden hacer uso de la conferencia 23, pueden hacer uso de un montón de cuestiones de cómo es una pregunta de prácticos esa, me parece, ¿no? La primera pregunta de prácticos. ¿Por qué afirma Freud que los síntomas tienen...? No, la segunda pregunta de prácticos. Bueno, pueden hacer uso, ¿sí? Para el armado de la pregunta. Armen la respuesta lo más completa posible y tanto la 7 como la 8 no te preguntan en la 7 cómo es el desenlace de una cura analítica. Pero bueno, si ya lo explicaste, puedes poner 2 o 3 renglones que hagan alusión a la pregunta 8 y viceversa. La pregunta número 8, ¿podés expresar la diferencia entre la neurosis a secas o la neurosis anterior y la neurosis artificial o neoproducida? Porque en la pregunta 8 te pregunta por el objeto, ¿no? ¿Cómo se sitúa el analista como objeto? ¿Objeto de qué? Y otra vez volvemos al mismo cuento. Objeto de esa transferencia de libido, objeto de la transferencia del cliché, objeto de todas esas mociones amorosas que se juegan en el cliché, incluyendo las pulsionales, que se sitúan ahora en el analista identificado como el objeto. ¿Dónde está eso exactamente? También en la página 404. Conferencia 28, yo les decía que en conferencia 27, 404, ahí mismo donde está situada la frase de la cual se extrae la pregunta 7, dice, renglones abajo, es uno mismo el que en calidad de objeto, lo dice con todas las letras, de ahí está extraída la pregunta, está situado en su centro.
todos los síntomas del enfermo han abandonado su significado originario. Estamos ahora más pivoteando en la pregunta 8, ¿verdad? Porque queremos decir qué quiere decir la neurosis artificial. Han abandonado su significado originario y se han incorporado a un sentido nuevo, que consiste en un vínculo con la transferencia. Es decir, que el síntoma ha pasado de ser un síntoma encerrado en sí mismo, podríamos decir, encerrado en la erótica de un sujeto, para pasar a investir al analista y de esa manera formar lo que decíamos hoy un campo de batalla. ¿Sí? El síntoma en general, piénsenlo de esta manera, porque así lo pensamos en la clínica, en general tiene como una dimensión muy autoerótica, es decir, no necesita del lazo al otro. Cuando el síntoma se vuelve, esto es los textos que leímos sobre iniciación, cuando el síntoma se vuelve extremadamente molesto para el sujeto, es allí donde se inaugura la necesidad de ir y contárselo a otro. En ese movimiento que hay de contárselo a otro, ahí no importa si es un amigo, un cura, porque va a ser lo mismo, en ese movimiento el síntoma empieza a transferir hacia el otro. ¿Sí? Freud acá, ubicado claramente en la posición de analista médico, dice, ese otro se ubica en el lugar del objeto. ¿De objeto de qué? De objeto de esa libido, de la cual el síntoma va transfiriendo libido. Y forma la neurosis artificial. Ese es un lugar, y pueden leer todo esto que estamos diciendo, y avanza, la 404 entera, lo pueden leer hasta la 405 primer párrafo, y lo pueden completar esa respuesta con la página 413 de la conferencia 28. ¿Por qué? Porque allí está lo que hoy les decía en relación a dónde está la libido del neurótico, en el síntoma. Y está allí la renovación del conflicto. El analista es la representación de un nuevo escenario de conflicto, necesario para que ese síntoma encuentre alguna disputa posible. La pieza decisiva del trabajo, esta frase es bárbara, decisiva del trabajo, páginas 413, se ejecuta cuando, en la relación con el médico, en la transferencia, se crean versiones nuevas de aquel viejo conflicto. Esa es la actualización, ¿no? Cuando dice neurosis neoproducida, neurosis recreada, neurosis artificial, transferencial, es esa. La transferencia se convierte entonces en el campo de batalla. Otra vez, por enésima vez, el campo de batalla, en el que están destinadas a encontrarse todas las fuerzas que se combaten entre sí. Y lean, por favor, toda la página 414, porque se está refiriendo a eso. Y tienen también la respuesta a la pregunta 9, allí en la página 414. La pregunta 9 dice, ¿cómo justifica Freud el destino de la transferencia al final de la cura en la conferencia 28? De la conferencia 28 es claramente la página 414. ¿Por qué? Porque el destino de la transferencia, esto es lógica pura, si la transferencia está conformada por la libido que se transfirió del síntoma al analista, debe ser desmontada, usa esa palabra, desmontada, desmantelada creo que dice también, ¿sí? Para que esa libido vuelva a los objetos de la vida, como decíamos hoy, a los objetos de la creación, a los objetos del amor. Página 413 y 414. Descompuesta y desmontada son las dos palabras que usa Freud. Página 412. Estaba pisándose con aquella diferenciación que hacíamos en la pregunta 2 o 3 respecto de la terapia sugestiva. Y acá un rasgo distintivo que hace de la terapia analítica es que la transferencia se monta para ser desmontada, ¿sí? Es un artificio amoroso para deshacer al sujeto de su propio síntoma, ¿sí? Es un invento para deshacer al sujeto de esa satisfacción que encuentra en su propio sufrimiento.
dicho ya en las palabras en las que hoy por hoy ustedes disponen. Ese modo de pelearle al síntoma, de disputarle al síntoma la satisfacción, está ahora puesta en juego en la transferencia. Pero debe ser desmontada para que, de una manera lógica, esa libido quede a disposición del sujeto para que éste pueda ir por la vida. Como decíamos la vez pasada, página 413, para gozar y producir. ¿Para qué se desmonta la transferencia? Para que el sujeto pueda gozar y producir. Es decir, para que pueda amar, que pueda sublimar, que pueda hacer cosas de la vida. Por Dios y la Virgen Santa, ¿querés que vaya a tu casa el fin de semana? No sé qué más pretendés. La pregunta 10, un par de minutos a esto. El viernes que viene yo vengo, voy a hacer igual que la vez pasada, tengo que venir sí o sí, yo vengo. El que esté desahuciado en ese momento puede venir, hacemos un grupo evangélico de súplica. A esa altura no podemos hacer otra cosa que rezar, pero todos creemos en algo, así que no hay ningún problema, todos somos religiosos, diría Lacan. Así que la pregunta 10, yo les decía que estaba básicamente apuntada a que se entienda una sola cuestión. No, a nosotros nos faltó dar todo hombre de las ratas, no les va a exigir que pongan nada del historial, a excepción de esto que les voy a ubicar la página, 161 del tomo 10. Del punto G que corresponde para la bibliografía, acuérdense que la construcción, por eso les expliqué esto hoy, que lo que nosotros queremos en este punto es que la construcción valga como un modo de intervención analítica, allí donde no se trata de recuerdos, en todo caso se trata de repetición en las dos dimensiones que la ubicábamos, tanto repetición en términos de algo que se repite e insiste en el plano de la representación, como aquello que insiste en el plano de esos fragmentos de vida real, es decir, de aquello que no tiene representación, para decirlo a lo bestia. Y frente a eso, ¿qué hace el analista? ¿Cómo entiende Freud, incipientemente, pues un texto de 1909, cómo entiende Freud que el analista puede atacar aquello que forma la base del trauma? En este caso, la base del trauma en el hombre de las ratas es su sexualidad en cruce con el complejo paterno, ¿sí? Por una razón muy sencilla, que era que a él, cada vez que se le aparecía su deseo de ver mujeres o etcétera, etcétera, se le aparecía la idea obsesiva de a mi padre algo le va a pasar, ¿sí? Se va a morir. Entonces, frente a esa idea obsesiva y frente a diversas cuestiones, él sitúa exactamente en la página 161, apoyado en este y parecidos indicios, me atreví a formular una construcción, dice Freud. Con que puedan ubicar eso es suficiente. Nadie les va a pedir más en esa respuesta, porque se necesita de lo que sigue en el espacio de seminarios para responder esa pregunta. Esto lo charlábamos ayer con las compañeras que van a estar a cargo del repaso mañana, ¿sí? Mañana hay repaso a la 1:30 de la tarde, es por Zoom con una capacidad de 100 o por YouTube, creo que ilimitado, y hablamos con las compañeras de que se van a situar exactamente en este punto para si hubiera alguna pregunta sobre el hombre de las ratas. ¿Está bien?